Grabando. Vamos a poner por acá esto. Ya. Entonces, recuerden que yo tengo el chat a un lado, así que estoy viéndolo ya. Así que cualquier cosa que ustedes tengan una duda, me escriben. Y miren, le voy a por chat a mostrar, miren, esta herramienta. Lo ocupo para compartir la pantalla del iPad, entonces es bien cómodo. Entonces uno puede dibujar los circuitos. Esto por si acaso obviamente, de contenido que todavía no hemos visto ya. Pero es bien práctico. ¿Sí? Así que ahí vamos a poder ejercitar directamente. Porque en Paint a veces es más difícil ya. Voy a dejarlo por mientras fuera y vamos a terminar lo que estábamos revisando ya para pasar después a resolver uno que otro problema. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en el hecho de que existían los elementos resistivos que simplemente yo los podía representar por medio de su curva tensión-corriente, que teníamos acá, ¿cierto? Tensión versus corriente. Está definido en el tiempo, porque en realidad podría ser algo que varía en el tiempo, ¿ya? Así como también podría ser constante dependiendo del caso. Luego, teníamos, ¿cierto?, que fuera lineal, no lineal, invariante o variante en el tiempo. Yo les comentaba que el caso más común, y de hecho el que nosotros vamos a ver en el curso, va a ser lineal y además invariante en el tiempo, ¿ya? O sea que se mantiene constante, ¿cierto? ¿Y cuál sería ese caso? Precisamente el de los típicos resistores, en los cuales nosotros podemos aplicar a través de toda su, por decirlo así, de todo el tiempo o en cualquier condición, esta regla o esta ley de Ohm, ya que teníamos que el voltaje era igual a R por I, ¿cierto? También teníamos que el inverso, si es que yo, por ejemplo, despejaba acá la R, ¿cierto? Me quedaba 1 sobre R multiplicado por la tensión, igual a la corriente, como está acá, le dábamos un nombre, le llamábamos conductancia. Y que la conductancia era lo contrario de la resistencia. Yo les hablaba que la resistencia era como una medida, o en realidad para ser más preciso, una propiedad, que me indica qué tanto se opone un elemento determinado a la circulación de corriente eléctrica, ¿cierto? Les decía yo que era como una especie de inercia en comparación a lo que pasa al querer mover una gran masa, ¿cierto? Y teníamos que se medía en el caso de la resistencia en ohms, ¿cierto? Se representa con una omega mayúscula, y en el caso de la conductancia, por si acaso ahora ya no se mide en mho, eso se hacía antes, ¿ya? Si se dan cuenta, mho es simplemente como ohm al revés, ¿ya? Ahora se mide en Siemens, hace tiempo que se cambió y es la, por decirlo así, la unidad internacional. Yo todavía no lo cambio acá, pero eventualmente lo voy a hacer, ¿ya? Teníamos también un pequeño recordatorio de que este es el sentido de referencia pasivo. ¿Cómo lo sabía yo? Simplemente porque va a ser referencia pasiva si es que la corriente entra por el positivo, como es el caso, ¿cierto? ¿Qué supuesto me representa eso? Me representa el supuesto de que en realidad este elemento está absorbiendo potencia, la está recibiendo, ¿ya? No la está generando o entregando él. Aquí tenemos la curva, ¿cierto?, del resistor que yo le decía que es lineal invariante. Algo muy importante y que muchas veces no se menciona al momento de ver la ley de Ohm, por ejemplo, cuando uno la ve en física. Aunque puede ser algo que uno dice, pero en realidad no es una expresión tan compleja, ¿cierto? Es lo siguiente, que la ley de Ohm, basada, ¿cierto?, en esta curva, no está definida en referencia activa, sino que está definida en referencia pasiva. No se menciona nunca, pero de verdad es referencia pasiva la que se usa, ¿ya? ¿Qué teníamos acá? Nosotros habíamos estado viendo algunos casos límite, algunos ejemplos, ¿cierto? Yo les comentaba acerca del ejemplo de cuando nosotros tenemos un alambre que conectábamos, ¿cierto?, directamente, por ejemplo, al enchufe. Voy a buscar, de hecho, el documento que lo tengo por acá. Lo escribí. Creo que está por acá. No, sí está por acá, ¿no? Aquí está. Ahí está escribiendo otro. ¿Cierto? Ahí habíamos comprobado, ¿cierto?, la ley de... En realidad la habíamos aplicado, la ley de Kirchhoff de voltajes, ley de Kirchhoff de corrientes. Mejora el dibujo también. Y habíamos llegado a este punto, ¿cierto? Que eventualmente si es que yo conectaba, por ejemplo, un alambre directamente en el enchufe, que por favor no lo hagan, porque si no, como les digo, es peligroso. Se puede quemar y podría provocar hasta un incendio, en el peor de los casos. Que tiene una resistencia muy baja, estamos hablando de cuánto, de 0,1 ohm, y la tensión es de 220. Yo les decía que por ahora asuman que es un valor de tensión simplemente. Eso implicaría que debería circular, teóricamente, 2200 amperes, lo cual es increíblemente alto, ¿sí?
lo que provocaría finalmente que el conductor, que solamente puede conducir, en este caso, yo le decía que 10 a 15 amperes, se fundiría, ¿sí? Y lo más probable es que rápidamente actuaría la protección del lugar en que estemos, de la casa, por ejemplo, y sería la energía. Eso es lo que debería pasar. Si es que no tuviéramos protección, se quema ahí, ¿ya? Lo cual sería muy peligroso. Así que, ¿a qué quería llegar con eso? Quería llegar al punto que en definitiva el cortocircuito es eso, es una resistencia muy baja. Quiero ahora que ustedes comparen esta curva con la que yo tengo acá, miren. Fíjense bien, esta curva está sobre el eje Y, ¿cierto? Sobre el eje Y. Y acá tenemos esta recta. Pueden parecer muy diferentes, pero ¿qué pasa si la pendiente es mayor? ¿Cómo es la resistencia? Quiero que me escriban en el chat. Si esta pendiente es mayor, si la curva se va haciendo más hacia arriba, por ejemplo así. Voy a buscar el chat para ver lo que ustedes me comentan. Recuerden, la pregunta sería, buenos días Maximiliano, no había visto el mensaje. Imagínense que la pendiente es superior. La curva va así. ¿Cómo es la resistencia? ¿Mayor o menor? Pueden escribir. Juéguensela nomás, sí. Ya, miren. Me dicen menor, mayor, mayor. Recuerden que si la resistencia viene a ser la pendiente, una curva que es, por ejemplo, más así, más empinada, va a tener una mayor pendiente y por tanto una mayor resistencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy bajando la curva, la voy haciendo un poco menos empinada, ¿cierto? La resistencia baja, porque recuerden que representa la pendiente, ¿cierto? Una pendiente más pequeña va a estar cada vez más cercana a estar en paralelo con esto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Porque en realidad estos son casos límites. O sea, si la resistencia, por ejemplo, estuviera acá con una pendiente determinada, relativamente normal, por ejemplo, pendiente 1, imagínense, estaría ahí, ¿cierto? Pero en este caso, cuando la resistencia tiende a cero, lo que termina ocurriendo es que en definitiva se sitúa esta curva sobre el eje Y. Eso es lo que pasa. ¿Qué significa eso? En definitiva que yo pongo, por ejemplo, una pequeña tensión y la corriente se dispara, como pueden ver ahí, ¿cierto? En teoría, obviamente, si es que esto no fuera exactamente horizontal, ¿cierto? Si fuera muy pequeña la pendiente, yo tendría que le pongo, no sé, quiero ponerle un bol y ya la corriente va a estar por acá. ¿Se entiende la idea? Pueden escribirme para ver si me siguen en esa idea, ¿ya? De hecho, ya que estamos, voy a mostrarles un dibujo mejor, más cercano. Uy, tengo muchos circuitos. Ahí. Miren, les voy a mostrar un dibujo para que se vea mucho más simple, porque en una de esas ahí cuando está todo recto no se ve. Alguien llegó recién. Ya, lo vamos a ver de nuevo, miren. Y lo vamos a ver de una forma que debería quedar más claro. Eso no. Esto de acá lo vamos a llevar para allá. Ya. Entonces, vamos a ver lo mismo, miren. Lo que yo les estaba presentando es lo siguiente. ¿Cierto? Tenemos eso. Tenemos eso, ¿cierto? ¿Esto sería qué cosa? Sería los ejes. Tendríamos acá la corriente. Tendríamos la corriente I de T. Y tendríamos la tensión B de T, ¿cierto? Según lo que nosotros estamos viendo, la ley de Ohm es válida para este caso, para B de T, o sea, en realidad cuando tenemos un resistor lineal invariante, ¿cierto? Que yo le decía que en realidad nosotros es lo único que vamos a ver, porque los otros resistores se tienden a ver más en electrónica, me refiero a electrónica ya de otro tipo de dispositivos, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Ustedes pueden ver esto, miren. Ahí. Vamos a ver si me ayuda un poco el... Ahí. Ya. Ahí tenemos una pendiente, ¿cierto? Pendiente, en este caso va a ser simplemente R, lo que está acá. A mayor R quiere decir que la curva es más empinada, ¿cierto? Y a menor R, la curva es mucho más así, mucho menos empinada. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, yo lo que les estaba mencionando es lo siguiente, que el caso extremo, cuando por ejemplo R es muy pequeño o tendiente a cero, vamos a ponerlo acá, no a infinito, sino que si R tiende a cero, vamos a tener algo parecido, miren. Voy a llevar esto de acá y lo vamos a poner acá. Esto es lo que va a ocurrir. Voy a borrar así la línea, nuestra curva, ¿cierto? Para que se corresponda. ¿Ya? Voy a poner un caso justo antes de que llegue a ser paralela, para que se aprecie mejor. Vamos a tenerlo, por ejemplo, que fuera así.
ahí claramente la pendiente es mucho más baja, ¿cierto? Mucho más baja. No es exactamente cero, pero es más baja. ¿Qué pasa si yo elevo, por ejemplo, una corriente, y lo voy a agrandar para que se vea bien, ¿ya? Y ponemos, por ejemplo, perdón, una tensión. Una tensión de, en este caso, ahí. No es una gran tensión, ¿cierto? Pero fíjense la corriente que se le va a corresponder. Va a ser una corriente muy grande, ¿cierto? O sea, si yo elevo, por ejemplo, la tensión hasta acá, esto ya se me va a salir incluso de lo que yo dibujé. ¿Se entiende la idea de que en realidad a menor resistencia, ¿cierto? Y que por tanto es pendiente, a menor resistencia, vamos a escribirlo acá, ¿cierto? Menor pendiente, ¿sí? Vamos a tener en definitiva que las corrientes van a tender a dispararse rápidamente. Hoy estoy escribiendo súper mal, pero vamos a ir mejorando. Las corrientes se disparan rápidamente. ¿Sí? ¿Queda clara la idea ahora? Si alguien no me entiende, por favor escríbalo, ¿ya? Se disparan rápidamente. Le puse ahí entre comillas, porque en realidad es un término medio informal. Pero me interesa que se vaya entendiendo. No, y eso no lleva ahí, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo recién, que era el caso del circuito abierto, es simplemente un caso extremo. O sea, perdón, el cortocircuito es un caso extremo donde la resistencia directamente es cero, o obviamente muy cercana a cero. Ya, lo vamos a escribir acá. De esta forma, el cortocircuito es un caso extremo. Es un caso extremo donde R vale cero. Claro, es como que la curva llegó, toda la curva se fue, casi se pegó al eje Y, ¿cierto? Un caso extremo donde R es cero. Muy bien. ¿Sí? Ahora, como ustedes pueden imaginar, si tenemos el caso extremo donde esta curva se viene hacia acá, ¿cierto? Le voy a poner una flecha acá para que se vea, ¿cierto? Donde la curva se viene directamente a estar sobre el eje horizontal, el eje en este caso de la corriente. También tenemos el caso contrario, el caso en el que la resistencia sube, sube, sube mucho, al punto de ser prácticamente infinita, ¿cierto? Prácticamente, porque en la realidad sabemos que no va a ser infinita, ¿ya? Va a tener un valor muy grande. Y eso es lo que tenemos acá. Vamos a salir un poquito y lo vamos a revisar en el apunte. El otro caso extremo o caso límite sería cuando la resistencia tiende a infinito. Claramente podemos ver también, igual como en el caso anterior, que como son inversos, en este caso el G con respecto al R, si es que R es 0, G tiende a infinito, ¿cierto? Para este caso que estamos viendo, donde la pendiente se hace increíblemente alta, o grande, perdón, vamos a tener resistencia tendiente a infinito y el G va a tender a 0, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en este caso? Fíjense bien. En este caso, yo podría tener cualquier tensión y la corriente va a ser 0. ¿Qué significa eso? Se podrán preguntar ustedes. Imagínense un circuito así, que yo lo voy a dibujar por acá, miren. Lo vamos a dibujar por acá. Ya, para el caso de esto es circuito abierto, ¿cierto? Es circuito abierto. Eso no es una C. Circuito abierto. En el caso de circuito abierto, lo que yo voy a tener va a ser algo así. Va a ser algo de la siguiente manera. Pensemos que yo aplico una fuente en este caso de tensión. Vamos a ponerle valor BF. Vamos a tener también nuestros conectores así. Y un circuito abierto va a ser esto. Un circuito que está directamente desconectado. ¿Qué ocurre en ese caso? Ah, sí. G es conductancia, efectivamente. ¿Qué pasa en este caso? Esto es un circuito abierto, como les digo, ¿cierto? Yo puedo elevar la tensión mucho, miren. La puedo hacer crecer, le puedo poner 100 volts, le puedo poner 1000 volts, le puedo poner 10.000 volts. Y en principio, como esto está abierto, no hay un camino para que circule corriente eléctrica. ¿Qué pasa con esta resistencia? La resistencia tiende a cero. Perdón, tiende a infinito. Lo iba a escribir bien, pero lo dije mal. Tiende a infinito, ¿cierto?
Sin embargo, les comento que no va a ser infinita. ¿Por qué lo menciono? No sé si ustedes se han fijado cuando andan, por ejemplo, en la carretera, han visto las líneas de alta tensión que como que tienen una distancia, de hecho es bien grande, que a veces como casi 1 metro. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿Y por qué se hace eso? Porque en realidad, si es que en el mundo real, como esta resistencia no va a ser obviamente cero, yo tengo que puede ser muy alta, puede ser incluso mega ohm, estamos hablando de millones de ohm. Sin embargo, si es que el ambiente está húmedo, si es que por algún motivo la distancia es relativamente corta, podría, si es que la tensión es muy alta, del orden de los 700, por ejemplo, kilovolt, de los 500 kilovolt, podría producirse un arco eléctrico. ¿Por qué? Simplemente que como la tensión es tan alta, finalmente la corriente sería capaz de circular por ahí, a través del aire, porque el aire también tiene una resistencia, que por muy alta que sea, no es infinita. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ocupa ese espacio de separación entre los alambres de alta tensión, por el tema de, como les digo, que la resistencia del aire podría ser más baja en ciertas condiciones. Y ahí se produciría un arco eléctrico. ¿Sí? Entonces, por eso que decimos que tiende a infinito solamente. ¿Ya? De hecho, allá que estamos, arco eléctrico. Por baja tensión, no por alta tensión. ¿Se fijan? Con mayor tensión, mayor el riesgo de arco eléctrico sin necesidad de contacto directo. De hecho, efectivamente, solamente por el hecho de que sea la tensión más alta, eso implica que es más probable que se produzca. ¿Alguna imagen? Ah, miren, ahí de hecho hay uno. Generalmente, ¿cuándo ocurre esto? Se podrán preguntar ustedes. Por lo general, en las subestaciones, cuando tienen, por ejemplo, interruptores que por algún motivo fallan o están defectuosos, ocurre esto. ¿Cómo lograron, por ejemplo, eso? Simplemente elevando la tensión tanto que la resistencia del aire que separa estos dos conductores no sea suficiente para impedir la circulación de corriente eléctrica. ¿La distancia con respecto a qué? Claro, entre los dos conductores. ¿Sí? Esa sería la distancia. Y generalmente esto pasa a las subestaciones, como les mencionaba, cuando se hace una apertura de algún interruptor. Se abre y se genera un arco eléctrico. Bueno, sí, de cierta forma se puede decir que es lindo, ¿cierto? Eh, ¿Se han dado cuenta ustedes también que en las películas antiguas, no sé si habrán visto, cuando por ejemplo reviven a Frankenstein, como que usan un, ¿cómo se llama esto? Un interruptor raro, como una palanquita, como de cuchillas se le llama, miren. Interruptor de cuchillas. Creo que así se llama, sí, ahí está. Esto quizá lo vieron ustedes alguna vez. Algo así, ¿o no? Como de ese estilo, usaban en esas películas, por ejemplo así. ¿Por qué se usan eso? Se podrán preguntar ustedes. Miren, este que parece. Ahí hay otro, ¿cierto? Porque en realidad los interruptores que nosotros usamos, por ejemplo, para encender la luz, solamente son capaces de interrumpir una cantidad de corriente relativamente baja. ¿Por qué? Podrán preguntarse ustedes por lo mismo, porque cuando yo trato de interrumpir un circuito donde está circulando corriente eléctrica, especialmente si son un tipo de cargas llamadas inductivas, que nosotros vamos a ver más adelante, la distancia es tan corta que podría, si es que la tensión es alta, producirse un arco. ¿Y ese arco qué genera? Lo que ustedes estaban viendo acá, miren, genera esto. Genera finalmente una corriente que está fluyendo por el aire, que puede ser muy pequeña, pero que al mismo tiempo genera calor y puede fundir el interruptor y lo deja pegado. Entonces yo trato de apagar y no va a cortar, no va a cortar la corriente eléctrica. ¿Se fija? Entonces por eso se ocupan este tipo de interruptores, el que yo le había puesto acá. Porque esto es mucho más fácil que corte la corriente, ¿ya? Y porque tiene más superficie de contacto en realidad. ¿Sí? O sea, había un motivo por el cual hacían eso, ¿ya? Y para el caso de las subestaciones de plano, ocupan sistemas más avanzados, ya no es específicamente mi área de especialidad, pero ocupan, por ejemplo, algunas cápsulas en las cuales dentro de eso están al vacío. Entonces, así como que generan unas condiciones en las cuales se puede cortar de forma mucho más segura. ¿Ya? O sea, son bien especiales ese tipo de interruptores. ¿Les queda claro la idea de que en realidad la resistencia eléctrica de un circuito abierto es muy grande, tendiente a infinito, sin embargo no es infinita, y que la realidad podría en este caso, si que la tensión es muy alta y las condiciones del ambiente permiten, por ejemplo, que la resistencia al aire baje, producirse un arco? ¿Sí? ¿Les queda claro, no?
Muy bien. ¿Sí? Y de hecho, les aprovecho de comentar que desde el punto de vista de los accidentes eléctricos, uno tiene la idea de que, por ejemplo, yo soy un trabajador, estoy trabajando, por ejemplo, en una construcción, y que la mayoría de las veces los accidentes ocurren porque me circuló una corriente eléctrica, porque yo tomé, por ejemplo, algún cable o algún metal que estaba mal aterrizado. Eso podría pensar uno, ¿cierto? Y que me circuló una corriente, por ejemplo, por el corazón, me produjo un problema de fibrilación ventricular, que se llama, y tuve un accidente. Incluso podría ser fatal, lamentablemente, ¿cierto? Sin embargo, muchos de los accidentes que se producen no son por circulación de una corriente eléctrica directamente por un contacto que hace el trabajador, por ejemplo, o la persona que sufre el accidente, sino que muchas veces es por arco eléctrico. Por ejemplo, imagínense que estoy trabajando en un edificio en altura y que por algún motivo hay un cable de alta tensión que pasa, supongamos, muy cerca. Yo voy caminando, quizás ando con la ropa media humedecida, no sé, supongamos, y se produce un arco y me llega a mí. Y el impacto es muy grande y de hecho a veces mucho más peligroso. ¿Ya? O sea, uno podría llegar a tener un accidente por lo que se llama arco eléctrico y genera quemaduras graves, de verdad. No le voy a mostrar imágenes porque sería demasiado gráfico, la verdad, pero podrán imaginarse que en realidad es complicado. Así que hay que tener cuidado. No es su caso en particular que tengan que trabajar con sistemas eléctricos, sin embargo, para que tengan la idea de que los accidentes pueden ocurrir debido a arcos eléctricos. Ya, vamos a dejar esa parte como más así, más, como, no sé, complicada, en el sentido de lo que pasa con las personas, porque ustedes saben que finalmente eso es lo importante. ¿Ya? Y vamos a ver ahora qué pasa con este conductor, porque uno podría decir, ya, yo sí, ya entiendo que un conductor va obviamente a cerrar el circuito, por él va a circular corriente, él es capaz de transportar una determinada corriente, pero ¿por qué? ¿En qué influye su material? ¿En qué influye, por ejemplo, el diámetro, el área del mismo conductor? Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá ustedes pueden ver un conductor cilíndrico, espero que se vea bien porque es como muy claro. ¿Se ve ese conductor? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, podemos ver que en realidad la resistencia de dicho conductor está principalmente determinada por sus características constructivas, en el sentido de el largo del conductor, el área o la sección transversal de dicho conductor, y además su resistividad, que está directamente relacionada con el material con el cual está construido. Por ejemplo, quiero que ustedes me digan acá, ustedes sienten, bueno, acá la expresión podrían notarlo, ¿ya? Pero si es que yo tengo un conductor más largo, ¿cómo debería ser la resistencia que él me presenta? ¿Mayor o menor? Conductor más largo, ¿cómo debería ser la resistencia? Y traten de no fijarse tanto en la ecuación, porque la ecuación obviamente le va a decir directo. Quiero que lo vean intuitivamente. Les doy más ayuda. Imaginémonos que yo tengo una fuente, ya, la voy a repetir. Imaginemos que tengo una fuente, ya, por ahí me dicen mayor. La pregunta por si acaso era la siguiente. Era, si yo tengo un conductor a mayor longitud, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Es mayor o menor? A mayor longitud, la resistencia es mayor o menor. Y como les digo, traten de no centrarse en la ecuación porque obviamente ustedes lo van a ver y van a decir, ah, ya, se nota claramente, ¿cierto? Desde el punto de vista intuitivo, les comento que va a ser mayor. ¿Por qué? Porque piensen que si yo tengo una fuente, la conecto a un conductor en el cual tengo una mayor distancia que recorrer con mis cargas eléctricas, claramente me va a requerir mayor energía, lo cual va a desembocar en que dicho conductor va a representar una mayor oposición y por tanto una mayor resistencia. ¿Sí? Es como que si yo quisiera, supongamos, hacer un viaje, entonces un viaje en auto, y yo tomar en cuenta que el tiempo que me tarda, por ejemplo, o que tardo, perdón, en llegar, está directamente relacionado a la posición que me pone el tráfico, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que cubrir una mayor distancia, claramente la oposición que me va a poner va a ser mayor. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la analogía? Y ahora, lo mismo, del punto de vista de la sección. ¿Qué pasará con la sección? Pensémoslo así, si es que yo tengo una mayor sección, ¿cómo deberá ser la resistencia? Mayor sección, ¿cómo es la resistencia? Mayor, menor, pueden escribirme. Menor, creo yo. ¿Ya? Menor, creo yo. Sí, menor. De hecho, lo pueden ver ahí en la ecuación, pero la idea es que lo veamos intuitivamente. Piénsenlo así. Imagínense que tenemos una carretera.
Una carretera que tiene, por ejemplo, 8 pistas, por exagerar, 8 pistas, y yo voy con mi vehículo. El camino, por decirlo así, o la carretera se va a poner mucho menos a mi circulación, ¿cierto? Porque tengo más espacio disponible para poder pasar. En cambio, si fuera, por ejemplo, una carretera de 2 vías, claramente me va a costar mucho más circular, ¿cierto? Voy a tener una mayor oposición porque van a haber más vehículos, ¿cierto? El flujo va a ser más lento. Y algo parecido ocurre con el caso de los conductores, porque las cargas eléctricas también requieren espacio para poder circular. Entonces, a mayor sección, la resistencia es menor, dado que es más fácil que circule en este caso la corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O es muy extraño lo que estoy mencionando? Ya, muy bien. Con el Ahora, ejemplo de la carretera queda súper bien explicado. sí, era más fácil, ¿cierto? Que el tema de la longitud. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la resistividad? Claramente, diferentes materiales van a tener una diferente resistividad, como podemos ver directamente acá. Quiero que ustedes noten que los valores, por ejemplo, que me entregan los conductores son increíblemente bajos en comparación a los aisladores, ¿cierto? Increíblemente bajos. Imagínense, estamos hablando que el cobre tiene una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8, el aluminio 2,8 por 10 a la menos 8 y la plata de 1,6 por 10 a la menos 8. Y sin embargo, el papel, la mica y el vidrio tienen valores que ya son 10 elevado a 10, 10 a la 11, 10 a la 12, ¿cierto? Eso significa que yo, por ejemplo, al construir alguna pieza, algún de estos materiales, yo claramente voy a tener una resistencia increíblemente alta, al punto que yo le puedo aplicar una fuente de tensión y no va a circular corriente, o en realidad va a ser tan baja que se puede considerar que está totalmente aislado. ¿Sí? ¿Se fijan? Por eso es que se ocupan como aisladores y estos se ocupan como conductores. De la misma forma, hay un grupo, que es el grupo que generó la revolución que tenemos ahora y de hecho nos permite a nosotros comunicarnos así virtualmente, ¿cierto? Los semiconductores, que sus características se encuentran justamente entre los conductores y los aisladores. Y más bien permiten también el poder regular, funcionar como interruptores. O sea, bajo ciertas condiciones, en este caso un pequeño dopaje que se realiza de esos materiales, se pueden comportar como aisladores o se pueden comportar como conductores. Y de esa forma se trabajan como si fueran interruptores electrónicos, permitiendo así poder operar y obtener diferentes tipos de datos. Y en realidad el germanio y el silicio son los que han permitido crear los transistores. Y con los transistores ahí ha ido avanzando toda la tecnología. ¿Sí? Y ¿qué quiero también mencionar acá? Fíjense la diferencia entre la resistividad del cobre, el aluminio y la plata. Claramente la plata tiene menor resistividad. Si yo les pregunto a ustedes, la mayoría de los conductores eléctricos actualmente, de hecho en su casa, en la mía, en todos lados, ¿de qué material se construyen? Díganme ustedes, de estos tres. Cobre. Cobre, sí, efectivamente. Pero yo podría ver acá que en realidad el cobre tiene un poquito más de resistividad que la plata. ¿Por qué no se ocupará la plata? Puede parecer muy obvio, pero ¿por qué será? Los costos que lleva. Claro, es más costosa, ¿cierto? Es más costosa. Sin embargo, para aplicaciones industriales que requieren, por ejemplo, en equipos electrónicos, que se requiere disminuir esa resistencia que tiene un determinado elemento o contacto, se ocupa plata, pero obviamente en cantidades muy pequeñas y en equipos bien particulares. Incluso se puede ocupar oro. Por ejemplo, los procesadores también se ocupa oro, ¿ya? Que también tiene una resistividad más baja, si recuerdo bien. De hecho, busquemos la resistividad del oro para no estar mintiendo. Que a veces la memoria es frágil. Del oro. Ah, un poquito más alta. Ya, era la plata mejor. ¿Se fijan? La plata de 1,6. El cobre. El oro lo que tiene la ventaja es que no acumula óxido y cosas por el estilo. Entonces eso también ayuda en el contacto de algunos elementos. ¿Sí? Miren el grafeno. ¿Sí? Voy a tener que agregarlo después a la diapositiva. Claro, también es verdad, ¿eh? Aunque se requiere un montón. Me dicen que en Alemania se reciclan los chips de los celulares y hacen barras de oro. ¿Sí? Es que de hecho se puede hacer. ¿Ya? Y acá les aprovecho de comentar lo siguiente. ¿Saben ustedes que en realidad ahora para lo que son las líneas de alta tensión, en muchas ocasiones se está empezando a usar aluminio? Y uno podría decir, pero bueno, ¿por qué? Si en realidad el cobre tiene mucha menor resistividad, ¿y en qué desemboca eso? En menores pérdidas.
menores pérdidas desde el punto de vista por efecto Joule, porque los cables se calientan y ese calentamiento está irradiando energía al aire, ¿cierto? Y el objetivo es transportar energía eléctrica, no calentar el aire alrededor de los cables, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando en una especie de horno, ahí sería el objetivo. ¿Y por qué se ocuparía aluminio? Podrán preguntarse ustedes. En realidad porque lamentablemente en países como el nuestro, no sé si en otros, yo creo que también, existe mucho robo de los cables, porque son de cobre y los pueden vender. Entonces, para el caso de evitar un poco la cantidad de robo, se usa aluminio, que el aluminio en realidad casi no les conviene robarlo y venderlo, porque no ganan mucho, por decirlo así. Entonces, por eso dicen, vamos a tener un poquito más de pérdidas eléctricas, pero me lo van a robar menos, una cosa así. Lamentable, pero ustedes saben que a veces incluso ese tipo de cosas afectan decisiones técnicas, ¿cierto? Porque si fuera solamente por eso, decimos, ya, el que tiene menor resistividad, pero que al mismo tiempo es el más barato. Sería el cobre, ¿cierto? ¿Habían escuchado eso? Que se robaban los cables y que por eso se está usando aluminio. Que al ser más barato no los desincentiva, por decirlo así. Sí, para que vean. Es lamentable, pero como les digo, influye en temas técnicos. Es verdad. El tema que incluso es peligroso, no solamente el hecho de que es un delito, sino que imagínense estar robando cables de alta tensión. Viva Chile, dice Ariel. Claro. ¿Y qué ventajas también adicionales tiene el cobre? Es que es maleable, es dúctil y accesible. Tiene bajo costo y buenas propiedades térmicas. ¿Ya? Por eso es que muchos materiales se construyen así. Hace poco se robaron igual, había un rollo en la calle, había un rollo que dejaron en la calle. Me imagino. La resistividad de los semiconductores puede controlarse, agregando otros elementos. Por ejemplo, el galio, el zinc y el fósforo. Esos son los elementos que yo les decía con los cuales se dopa el silicio, por ejemplo. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, los, eh, se me fue la palabra, los procesadores para computadores se realizan en obleas de silicio? Y uno podría pensar, ya, pero ¿y cómo se hacen los transistores? Se van poniendo uno a uno, y en realidad no. Es todo un proceso químico de dopaje. O sea, es como que toman la oblea completa. Vamos a verlo acá para que se la imaginen. En realidad la van a ver. Oblea, olea. Oblea de silicio. ¿Se fijan? Aquí están, por ejemplo, las obleas de silicio. Entonces acá, todo eso que ustedes ven ahí son transistores que están directamente impresos. Lo hacen como una especie de impresión óptica, si no me equivoco. ¿Y quién quiere comprarlas? Miren, las compran. Y ahí están. Y con esto, por ejemplo, generan procesadores y después las cortan. ¿Se fijan? Y todo esto lo que se hace es simplemente dopar esas determinadas partes con determinados materiales para que se comporten como transistores. ¿Ya? O sea, es como que los imprimen directamente. Claro, hay un proceso químico que se hace cada vez más complejo. Porque piensen que de hecho, las tecnologías están trabajando, ahora creo que decían con 7 nanómetros, la última vez que leí. 7 nanómetros, eso es increíblemente pequeño. Miren, ahí están, por ejemplo, algunos dispositivos. Miren un fondo de pantalla. ¿Sí? O sea, y todo esto es la base de silicio y para formar todos esos elementos se va dopando como lo que yo les mencionaba. Vamos a avanzar porque de repente yo me pongo a llegar más detalles, pero igual yo siento que a veces es interesante porque muchas veces uno no lo ve y en realidad la electricidad y la electrónica tiene su gracia, por decirlo así. Ahí para que se vea completa. Ahí. Ya. ¿Qué tenemos también? Los llamados superconductores. ¿Pero qué pasa con ellos? Se entiende que un superconductor, al tener una resistencia increíblemente baja, va a tener menores pérdidas. Entonces, por ejemplo, al transmitir potencia o para otras aplicaciones, se podría finalmente reducir mucho los costes en lo que sería en pérdidas mismas, ¿cierto? Con la única desventaja de momento es que para poder operar como un superconductor, lo que se requiere es una temperatura muy baja. Estamos hablando que los primeros que se descubrieron en 1911 tenían que trabajar a 23 Kelvin. Recuerden que el 0 Kelvin era como menos 273, ¿cierto? Como algo, como 11,13 me parece.
23 es increíblemente bajo. O sea, es totalmente impráctico. Quizá en algún laboratorio lo pueden hacer, pero para implementarlo en el mundo real es difícil. Sin embargo, en 1986 se superan, ¿cierto? Llegan a 30 Kelvin para poder trabajar, ¿cierto? Que ya todavía está en ese rango que es complejo poder implementarlo en la realidad, o sea, fuera del laboratorio. Y después finalmente lo hacen de 95 Kelvin a 125, ¿ya? También que se va acercando cada vez más a ser algo práctico, ¿ya? Porque se imaginan que tuviéramos conductores que disminuyen tanto las pérdidas, que casi son mínimas, pero tienen que trabajar a una determinada temperatura. Entonces tenemos que ponerle equipos de refrigeración, al punto de que el equipo de refrigeración quizás es hasta más costoso que lo que me costaba a mí las pérdidas, ¿ya? Entonces no es aplicable. Acá vamos a ver entonces un tipo de elemento que es diferente al que nosotros estábamos viendo recién. Yo le decía que el resistor era un elemento lineal invariante. ¿Cómo podríamos tener un elemento lineal variante? O sea, que en el tiempo pueda cambiar su resistencia. Y para eso tenemos este potenciómetro que ustedes ven por acá. ¿Les suena algo el potenciómetro? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Lo han escuchado? ¿Lo habrán usado? ¿No? ¿No les suena? Miren qué extraño, siendo que la mayoría de ustedes yo creo que ha usado potenciómetros. Lo que pasa es que no sabía que estaban dentro. ¿Ya? Y de hecho, ¿dónde están? Estos potenciómetros generalmente se ocupan para controlar el volumen de algunos equipos. Ahora cada vez menos porque casi todo es digital. Sin embargo, se ocupan para eso. Se ocupan para control de volumen, al ajustar, no sé, la radio. Ahora ya uno no ocupa radio, ¿cierto? ¿Qué ventaja me entrega? Que yo voy, por ejemplo, voy girando esa perilla que está ahí. La voy girando y puedo pasar de un valor 0 a un valor, por ejemplo, máximo de resistencia. Supongamos que él fuera de 10 kilo ohm, de 10.000 ohm. Yo lo puedo hacer variar desde 0 hasta 1000. Y aquí ustedes pueden ver que la curva lo que va haciendo es que se va desplazando, ¿cierto? Va aumentando, disminuyendo su pendiente. Si aumenta la pendiente, quiere decir que aumenta la resistencia. Si disminuye la pendiente, disminuye la resistencia. Eso se puede modelar también de la siguiente manera, pero en nuestro caso específico nosotros no vamos a trabajar con potenciómetros, la verdad. Más que nada me interesa que ustedes vean un ejemplo de cómo tendría yo un elemento en el cual varía su valor de resistencia, ¿ya? Porque es difícil imaginárselo, ¿cierto? E incluso les comento que hay resistores que varían su resistencia con la temperatura, que son sensores que se ocupan muchas veces en los procesos industriales. Son específicamente, por ejemplo, las llamadas PT100. ¿Qué es lo que es una PT100? Vamos a verlo. Es un elemento, en este caso, un sensor, que a 100 grados Celsius, no, perdón, que a 0 grados Celsius tiene una resistencia de 100 ohm. Entonces, como su resistencia va a ir variando según la temperatura, se conectan a dispositivos de control y se puede conocer cómo se comporta, o sea, la temperatura que tiene. Y para eso hay tablas bien definidas de ello. Yo justo no encuentro una que se vea bien. Vamos a ver. Recuerden que ahora lo que estamos haciendo es ver un montón de temas sobre la resistencia, ¿cierto? Bien, aquí nos dicen, son un tipo específico de sensor RTD, que sería un detector de temperatura por resistencia. La característica más importante de los elementos PT100 es que están fabricados con platino, con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 grados Celsius. Y es con diferencia el tipo más común de sensor RTD. De hecho, se ocupa en todas las industrias. Por ahí, si alguno de ustedes alguna vez trabaja en una industria donde se mida temperatura, créanme que va a haber alguno de estos. Al menos como conocimiento general, nunca está de más. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que acá tenemos ahora un elemento que sería el interruptor ideal o switch. Estos son los típicos que nosotros usamos, por ejemplo, en la casa, donde podemos encender y apagar la luz, donde lo que se hace simplemente es estar pasando entre cortocircuito y circuito abierto. Cuando está abierto es claramente un circuito abierto y cuando está cerrado es un cortocircuito, ¿ya? Que permite entonces generar eso. ¿Se fijan? Esto representa por si acaso el estado en que se encuentra. En el tiempo, si que yo lo actúo en este momento, lo cerré, lo volví a actuar, se abre. Y algo muy importante que yo les comentaba recién con ese ejemplo, ¿se acuerdan de los interruptores que usaban, no sé, para revivir a Frankenstein y cosas así en las películas? Claramente un switch tiene una corriente máxima al estar cerrado y un voltaje máximo al estar abierto. ¿Qué significa eso?
¿Por qué en un caso la corriente y en otro caso el voltaje? Porque si está abierto, es importante el voltaje máximo que es capaz de aislar. Supongamos que la tensión sea de 100 volts. Si es de 100 volts, él trabaja sin ningún problema. Si es que, por ejemplo, sube a 200, ya todavía sigue trabajando. Pero por lo general, los interruptores que nosotros usamos en las casas, por ejemplo, para iluminación, tienen una tensión máxima de 250 volts. Quiere decir que si yo le pongo 300, él ya no me asegura que cierre. Puede que en una de esas se produzca un arco. Ya si pongo 1000 volts, obviamente, de hecho, él se va a permitir circular corriente por acá, a pesar de estar abierto, lo cual va en contra de su diseño, de lo que se busca que él haga. Y para el caso de cuando esté cerrado, se toma en cuenta la corriente máxima por el hecho de que, lógicamente, si está cerrado, su construcción misma tiene un límite de corriente que puede circular. O sea, él no puede permitir circular, digamos, como veíamos en el ejemplo, ¿cierto?, que yo le decía de poner un alambre, 1000 o 2000 amperes. No, no está diseñado para eso. Está diseñado, por ejemplo, para que circulen 10 amperes, quizá menos, incluso no, yo creo que 10 amperes, es razonable para un interruptor de iluminación. ¿Sí? Y si es que circulara más corriente, finalmente se terminaría, perdón, fundiendo. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un elemento, en este caso resistivo, que sería no lineal y además invariante en el tiempo. Sí, porque una de esas ustedes decían, ya, lineal entiendo que es una recta, así que cruza en cero para el caso, ¿cierto?, del resistor que vamos a usar nosotros en el curso, pero ¿cómo sería no lineal? Y miren, acá tenemos un elemento no lineal, tenemos específicamente un diodo de germanio. También podría ser un diodo de silicio, que está su símbolo acá. Y se podrán preguntar a ustedes, ¿qué es lo que es un diodo? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? Y créanme que no es algo tan complejo como parece. Esta ecuación de acá como que no nos ayuda mucho, ¿cierto? Y estas expresiones. En realidad lo que hace este diodo simplemente es que si yo le pongo una tensión en un sentido determinado, vale decir, un mayor potencial en este nodo que en este, él va a conducir. Y va a conducir tanta corriente como yo le ponga tensión, por ejemplo acá. Si la tensión va creciendo un poco más, rápidamente se va a disparar la corriente. Para un diodo de germanio, fíjense que es poca la tensión que yo requiero ponerle. Son aproximadamente 0,3 volts. Y de 0,3 volts hacia arriba se empieza a disparar la corriente. ¿Y qué pasa si yo pongo una tensión en sentido contrario? Por ejemplo, pongo un mayor potencial acá que acá, lo cual me ubicaría en este lado de la curva, donde están las tensiones negativas. ¿Ya? Porque si es que yo tomo, por ejemplo, esta tensión, o perdón, esta referencia de tensión, fíjense que estamos usando referencia pasiva, y digo que el potencial es mayor acá que acá, en definitiva va a ser B un valor negativo. Y ahí lo que va a ocurrir es que prácticamente no va a circular corriente. Esto está, por si acaso, magnificado. En realidad estamos hablando de corrientes que serían bajísimas, como dice acá, de incluso microamper, nanoamper, dependiendo de la construcción. En definitiva, lo que estoy diciendo es que yo le aplico tensión, deja conducir corriente. Yo lo polarizo en el sentido contrario, vale decir, pongo un mayor potencial acá que acá, y él va a dejar circular muy poca corriente, casi nada. O sea, va a estar casi cortando. ¿Qué quiere decir esto? Que este dispositivo se estaría comportando como una especie de interruptor. Claramente no es ideal, porque este diodo deja conducir un poquito de corriente cuando debería estar abierto, y además cuando está cerrado, aún así requiere un poco de tensión, porque en principio si que fuera ideal debería conducir directo. ¿Sí? Ese sería un elemento no lineal, y además es un elemento real en este caso. Profe, ¿no ¿Sí? pasa lo mismo con los resistores lineales? Es decir, que también se comporten como el diodo en valores de voltaje negativo. Eh, buena pregunta. De hecho, en el caso de los resistores, ellos se comportan tal cual, son bidireccionales. O sea, yo los podría conectar como quisiera y ellos van a trabajar igual. Piénsenlo como Ok, gracias. del punto de vista de un taco, por ejemplo. Es un taco en una carretera. Es como que si es parejo o si es bidireccional, quiere decir que si yo voy, por ejemplo, hacia Viña, supongamos, o vengo hacia Valparaíso, debería tardar lo mismo. En este caso, los resistores se comportan así. Y el diodo sería como que en un sentido, claro, me deja pasar sin ningún problema, y en el sentido contrario, no puedo. Es como lo que ocurre a veces a Santiago, ¿se han dado cuenta? Dependiendo del día y la hora, de repente toda la gente viene, de repente toda la gente va. Es algo así. ¿Sí?
Es como la aduana de Chile. Ya, entonces, el diodo ideal. Este es un diodo ideal, o sea, en su caso, perfecto, que obviamente la realidad no existe. Él debería bloquear todo lo que se corresponde a valores negativos, ¿cierto? Mayor potencial acá que acá. Y permitir pasar corriente directamente, casi cuando la tensión, mientras no sea negativa, debería pasar la corriente sin ningún problema. Fácil salir, difícil entrar. ¿Ya? Y ahí, claro, se podría calcular también la potencia del diodo de la misma forma que nosotros lo vimos antes. Recuerden que la potencia para todo elemento va a ser tensión por corriente. Y para todo tiempo, obviamente. Bueno, hemos hablado harto de los resistores, ¿cierto? Les puse allá algunos ejemplos. ¿Qué vamos a ver ahora acá? Miren. Déjenme ver si conecto de nuevo el iPad. Vamos a ver las fuentes independientes ideales. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una fuente independiente de voltaje? Nosotros igual ya lo habíamos comentado en las primeras clases. Creo que el lunes, me parece. Tenemos acá esta fuente. Es un círculo, ¿cierto? Con un más y un menos, que me va a indicar a mí la polaridad en la cual va a estar imponiendo la tensión. Este es un circuito arbitrario, o sea, circuito cualquiera, lo que sea. Él va a tener una corriente que va a salir de él, ¿cierto? Claramente él está comportándose como un elemento activo. Está entregando potencia, ¿cierto? O energía a nuestro circuito arbitrario. Y va a definir una tensión, que en este caso va a tener un valor fijo, constante. Fíjense que puede ser un valor así. Constante, en este caso de A. Podrían ser 12 volts, 5 volts, lo que sea. ¿Por qué aparece esta otra línea acá? ¿Qué pasaría si doy vuelta a la fuente? Si la doy vuelta, pongo por ejemplo el positivo acá y el negativo acá, se me presentaría en mi circuito una tensión negativa. ¿Ya? Eso sería lo que ocurriría. Acá tenemos otra fuente, que en este caso es una pila, de hecho este es el símbolo que lo representa, que tiene un valor V0 constante. Y eso es lo que representa. Para cualquier corriente que se esté suministrando va a entregar nuestra tensión V0. Claramente esto es ideal, porque en la realidad yo les comentaba que si yo, por ejemplo, pongo mucha carga, muchos elementos, muchos dispositivos a alimentar con mi tensión, lo que va a ocurrir es que la tensión va a tender a decaer, ¿ya? Porque no va a ser capaz de levantar todas esas cargas, levantar así como le decimos los eléctrico-electrónicos, para indicar que es capaz de alimentarlas, ¿ya? Sí, y tiene sentido, porque uno podría decir, ¿cómo? ¿De qué manera podría un dispositivo entregarle energía a una carga? En todos los casos. O sea, yo conecto, no sé, una población entera y mi dispositivo va a ser capaz de alimentarla. En realidad no, ¿cierto? Va a llegar a un punto en el cual no va a poder hacerlo. Es lamentablemente el mundo real. Para bien o para mal, ¿cierto? Ahí estamos. Claramente podemos ver que si lo viéramos como un elemento resistivo, no sería lineal, ¿cierto? Porque no estaría cortando por acá. Tendríamos que es controlada por corriente, variante en el tiempo, aunque no quiero dar tanto énfasis a esto porque en realidad a lo que nosotros nos sirve para el curso es simplemente que esta fuente de tensión, ya sea este elemento o este elemento que son el mismo simplemente, lo que van a hacer es fijar un valor de tensión para cualquier condición de corriente, ¿ya? En el caso ideal. Para el caso de una fuente de corriente, como les comentaba yo en la clase, me parece que pasada, tendríamos algo similar. Solamente que ahora lo que va a hacer es fijar la corriente. La va a fijar en un valor determinado, ¿cierto? Fíjense que yo puedo decir que si la corriente, supongamos 2 amperes, yo le puedo poner acá o tener 2 volts, 4 volts, 5 volts, a cualquier voltaje la corriente va a seguir constante. Claramente también es un caso ideal, porque en la realidad no va a ser tan así, ¿ya? En la realidad, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esta misma corriente se va a ver modificada o incluso para poder construir esto vamos a requerir de elementos activos. ¿Cómo así? De, por ejemplo, transistores. Como se menciona acá, miren. El interés por la fuente de corriente se ve principalmente o se debe principalmente a los dispositivos semiconductores como el transistor. Que el transistor es un elemento electrónico, que por si acaso nosotros no lo vemos en el curso, pero piense lo que es un interruptor o en realidad un dispositivo que permite controlar la corriente. Yo fijo una tensión determinada y eso me asegura una corriente. Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces yo puedo ir regulándola para que la corriente se mantenga constante. Es como una especie de interruptor, ¿cierto? Regulado. Y aquí hay algunas transformaciones de fuente. Por si acaso, en particular en el curso nosotros no las usamos mucho, ¿ya? Estas transformaciones. Así que simplemente me indica que yo podría representar esta tensión de la siguiente manera.
Fíjense que esto, ¿por qué es válido? Es válido porque en realidad, si yo tomo en cuenta lo que ve solamente este elemento, fíjense este elemento de acá, es un elemento numerado con el 2, está conectado al nodo 3 y tiene además con una conexión al nodo 2. Él ve que hay una fuente y con eso le es suficiente. Mientras mantenga una fuente, no tiene problema. Es lo mismo, ¿cierto? Él sabe que tiene una fuente, una tensión determinada ahí, y si está esa tensión, no va a tener ningún inconveniente. Así que es lo mismo si yo lo separara. ¿Ya? Eso de repente para un circuito podría ser útil, pero como les digo, nosotros en particular no lo usamos demasiado. Lo mismo pasa con esto. Acá se podría comprobar por la ley de Kirchhoff de corrientes que en realidad lo que va a ocurrir va a ser lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo que esté entrando, por ejemplo, esta corriente acá, ¿cierto? A que yo la separe. De hecho, podríamos comprobarlo rápidamente para que no me crean a ciegas. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Se podrían preguntar ustedes. Vamos a comprobarlo así. Vamos a calcular la LKB acá, suponiendo, dándole nombres. Déjame conectar por acá el iPad para poder... Ya, vamos a ver si lo puedo conectar ahora, porque a veces tiene problemas ya. Y después de esto ya estaríamos ok por hoy día, porque después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la agrupación de resistores. O sea, los vamos a agrupar en serie, paralelo, vamos a calcular resistencia equivalente. Eso vamos a hacer ya en la clase del lunes, porque ya estamos a viernes, ¿cierto? Pasa rápido el tiempo. Ya. De hecho, espera, lo voy a copiar primero, después voy a poner la imagen para que lo desarrollemos, ¿ya? Sí, porque si no va a ser más difícil. Ya, lo vamos a copiar. Yo estoy copiando el primero y vamos a ver que en realidad se va a mantener lo mismo. Y ahí terminamos yo con lo que diría que es la parte de repente un poquito más tediosa, la verdad, porque hay que ver un poco las definiciones para poder irlo trabajando. Y después resolvemos únicamente problemas. Ya en la próxima clase, le vengo diciendo como de la anterior, ¿cierto? Pero ahora sí que sí. Sería lo único que vamos a hacer. Nodo 3, nodo 1, nodo 2. Ya, y copio el otro también. Y así lo podemos comprobar. Ahí. Ya, lo tengo casi listo. Y ese. Y ese. Ya, acá lo tengo, lo voy a mostrar ahora. Ahí. Quedaron medio extraños, pero ahí están. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Simplemente le vamos a dar nombres, miren. Vamos a analizar acá. En ese nodo y en ese nodo. Vamos a comparar si es que corresponde exactamente lo mismo. Así que le vamos a dar nombre a las corrientes. Por ejemplo, esta va a ser la corriente I1, esta va a ser la corriente I2, totalmente arbitrario. I1, I2, ¿cierto? Y lo que yo quiero comprobar es que si la ecuación que obtengo es la misma o no. ¿Ya? También le vamos a poner otro nombre a estas corrientes. Le vamos a llamar I3, I4. Por si acaso ni siquiera me preocupé las direcciones. Simplemente las definí así al vuelo. ¿Qué debería cumplirse? Que las ecuaciones sean todas las mismas. Entonces vamos a partir. Esto nos sirve como un ejercicio de la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿ya? Entonces, primero, nodo 1. Vamos a ver qué pasa en el nodo 1, ¿ya? Vamos a aplicar nuestra LKB. Y vamos a ver que nos da lo siguiente. Fíjense que si yo analizo acá, yo debería elegir si voy a tomar como salientes o las salientes positivas o las entrantes positivas. Yo en particular, por lo general, tiendo a usar salientes positivas. ¿Ya? Así que vamos a definir salientes positivas, ¿ya? Ahora sí que sí, final. Sí. Ya. Entonces sería salientes positivas, si trabajo acá,
Voy a tener entonces saliente la IS, esa positiva, y esta es negativa, ¿cierto? Así que me va a quedar menos I1 más I2 más IS igual a 0. Eso es una S, ¿cierto? Esa es la ecuación que tenemos para el nodo 1. Para el nodo 2, ¿qué nos va a quedar? Nodo 2, lo hacemos acá rápidamente. Está ahí, ¿cierto? Saliente positiva, así que me va a quedar I3 va a ser negativa. Menos I3, más I4 que es saliente, y menos IS, ¿cierto? Porque es entrante, ¿sí? Entrante, saliente positiva, entrante negativa. Para el nodo 3, vamos a tener que simplemente hay dos entrantes, ¿cierto? Así que va a ser negativo. Va a ser entonces menos I2 menos I4, ¿cierto? Estamos aplicando simplemente la LKC en dicho nodo. Y eso igual a 0, ¿cierto? No nos olvidemos de igual a 0. Y compruebo lo mismo. La LKC en este circuito. Nodo 1. Vamos a ver si es que se corresponde. Si las ecuaciones son las mismas, el circuito es equivalente. Ah, muy bien. Constanza ya la está escribiendo. Muy bien. Y tenemos entonces, acá, nodo 1. Vamos a ver qué queda. Queda entrante la I1, así que queda negativa. Queda saliente la I2 y saliente la IS. Más I2 más IS igual a 0. Luego, nodo 2, yo lo voy a comprobar al final ya. Nodo 2. Nos va a quedar en este caso, vamos a ver, entrante negativa, ¿cierto? Positiva porque es saliente y entrante negativa. Así que nos queda menos I3 más I4 que es saliente, menos IS que es entrante, ¿cierto? Y la última, y vamos a comprobar si que efectivamente era válida esa conversión. Sería acá. Esta es entrante, entrante, entrante negativa, ¿cierto? Menos I2, menos I4. ¿Y qué pasa con las otras? Esta es entrante, IS, así que queda negativa, más esta otra IS, fíjense que se van a anular, ¿cierto? Y así que no va a dar. Ahí, en definitiva acá queda menos I2, menos I4, porque esas se fueron entre ellas. ¿Son o no son equivalentes? Efectivamente, ¿cierto? Esta también, con esa, estamos bien, y aquí también. Así que podemos decir, está bien, son equivalentes. Por lo tanto, son equivalentes. Muy bien. Los circuitos son equivalentes. Ahí sí. ¿Se entendió? Profe, ¿se Sí, escucha? dime. ¿Sí? Desde el punto de vista de optimización, en la primera estamos ahorrando materiales, ahorramos un Claro. componente, pero hay casos donde, por ejemplo, sea más conveniente el segundo tipo de estructura. Ya, mira, podría ser más conveniente para en análisis mismo. ¿Me entiendes? Si es que yo quisiera analizar el circuito y de alguna forma eso me permitiera realizar alguna conversión, ahí sería válido, ¿ya? Pero desde el punto de vista de un circuito, es mucho más simple trabajar con esto. Y es lo más recomendable. Te comento que a veces, ¿qué pasa? Que uno quiere hacer conversiones de fuente. Entonces, si yo quisiera hacer una conversión de fuente, por ejemplo, esto convertir una fuente de tensión con un resistor en serie, ahí me funciona perfecto. ¿Sí? Hay casos en los cuales eso se puede querer realizar, ¿ya? Pero si no es así, en realidad conviene quedarse con el primero. Ya, profe, muchas Ya, gracias. muy bien. Ya, los circuitos son equivalentes. Lo voy a escribir. Y vamos a cerrar. Vamos a ver qué es lo que teníamos lo último. Espero que se haya entendido. Claro, ¿se fijan? Para esto es lo que te comentaba recién. Se fijan que hay unos circuitos equivalentes, que nosotros lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? En los cuales yo puedo pasar de esto a esto, o al revés, de este circuito a ese circuito. Entonces, en lo que nosotros teníamos recién, en el segundo circuito se podría haber convertido, como ustedes pueden ver, miren, se podría haber convertido una de estas fuentes, por ejemplo, a una fuente de tensión con un resistor en serie. Si es que uno por algún motivo lo necesitara, ¿ya? Pero, como les digo, esto nosotros lo vamos a ver después, ¿ya?
Así que por hoy día yo creo que estaríamos ok. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a ver cómo vamos a agrupar los resistores, cómo vamos a calcular su resistencia equivalente. Y sería todo entonces por hoy día. Les agradezco mucho su participación. Quiero saber si tienen alguna duda antes de cerrar. Y ahora deberían empezar las clases un poco más entretenidas porque vamos a hacer más problemas, ¿ya? Vamos a resolverlo. Ya vimos todo lo que es teoría, nos sacamos todo eso en la semana, así que ya después solamente ejercicios. Miren, de hecho, un adelanto para que vean que hay muchos ejercicios que podemos hacer. ¿Sí? Chao, que estén bien. Miren todos los ejercicios que podemos tener. Voy a poner. Tenemos un montón de ejercicios para hacer. Eso de más adelante, sí. Hoy de hecho, tengo bastante, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Esto es de la segunda prueba. Voy a ver si encuentro alguno de la primera. Métodos de análisis. ¿Ya? Ya, pues nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, que tengan buen día. Ya, profe, y que igualmente tengo un muy buen día y una muy buena mañana y ojalá coma harto. Gracias, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, que estén bien. Yo voy a dejar de compartir y vamos a tener la grabación.